mi nuera gritó frente a mi hijo que yo robaba su comida. Me dolió el alma. Pero un recibo escondido en su chaqueta mostró quién realmente era la ladrona. Pero antes de continuar, asegúrate de estar ya suscrito al canal. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Rosalía, tengo 68 años, y hasta hace unos meses pensaba que la llegada de mi nuera Mónica traería alegría a nuestra familia. No imaginaba que ella convertiría mi propia casa en un lugar donde me sentiría vigilada, acusada y casi expulsada. Lo que voy a contarles empezó con una acusación absurda. Y terminó con una verdad que nadie veía venir. Aquel día empezó como cualquier mañana tranquila. El sol entraba por la ventana de la cocina, y yo estaba preparando un guiso sencillo para el almuerzo. Me gusta cocinar despacio, con calma, sintiendo el olor de la cebolla dorándose y de las verduras soltando su aroma. Es una costumbre que tengo desde que mi hijo Andrés era pequeño. La comida no era solo comida, era mi forma de abrazarlo. Mientras revolvía la olla, escuché pasos rápidos en el pasillo. No eran los pasos tranquilos de Andrés. Eran más duros, más apresurados. Los pasos de alguien que venía con rabia. Andrés. Escuché la voz aguda de Mónica. Ven aquí un momento. Seguí moviendo la cuchara, pero mi mano se tensó. Desde que Mónica se había mudado a nuestra casa, las discusiones pequeñas se habían vuelto parte de la rutina, críticas sobre cómo guardaba los platos, sobre la forma en que tendía la ropa, sobre el tiempo que pasaba en la cocina. Pero esa vez, su voz traía algo diferente. Algo más afilado. ¿Qué pasa? Escuché la voz de Andrés desde la sala. Lo que pasa, respondió Mónica, es que tu madre volvió a agarrar mi comida. La cuchara casi se me cayó de las manos. Me giré despacio hacia la puerta de la cocina. No podía ser. Me asomé. Mónica estaba de pie en el centro de la sala, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. En la mano sostenía un envase vacío de yogur, como si fuera una prueba de crimen. Andrés estaba frente a ella, con cara de cansancio. Mónica, por favor, murmuró. No empieces otra vez. Ella levantó la voz. No, Andrés. Esta vez no me voy a callar. Tu madre se comió mi yogur. Es la tercera vez que desaparece algo mío de la nevera. Yo di un paso hacia adelante. Mónica, dije, sintiendo cómo se me apretaba el pecho. Yo no comí tu yogur. Ni siquiera sabía que era tuyo. Ella se volvió hacia mí de golpe. Claro, qué casualidad. Siempre desaparece algo y tú estabas en la cocina. ¿También fue coincidencia la tarta de la semana pasada? Yo abrí la boca, pero me faltó el aire. La tarta. La misma que había guardado en la parte baja de la nevera para que Andrés la probara al día siguiente. Nunca pensé que alguien podría creer que yo la había robado. Mónica, yo jamás he robado nada, logré decir. Si quisiera algo, lo pediría. Ella soltó una risa seca. Robar no siempre es entrar por una ventana, Rosalía. A veces es ir tomando cosas poco a poco. Solo un poquito, solo uno, solo esta vez. Andrés se pasó la mano por la cara. Mónica, basta. Estás hablando de mi mamá. Y yo estoy hablando de respeto. Respondió ella, levantando más el tono. Yo también vivo aquí. Yo también compro cosas. Y estoy harta de que desaparezcan. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Nunca, en todos mis años, nadie me había llamado ladrona. Ni en mi trabajo, ni en la calle, ni en la familia. Y ahora, mi propia nuera me estaba acusando frente a mi hijo. Si te falta comida, dímelo,
añadió, con una sonrisa falsa. Yo no tengo problema en compartir. Pero esto de meterte a escondidas, es feo, Rosalía. Sentí que todo el calor del cuerpo se me subía a la cara. Yo no me meto a escondidas, dije en voz baja. Claro, replicó ella. ¿Y qué explicación tienes para esto? Levantó el envase vacío del yogur como si fuera un trofeo. Mónica, dijo Andrés. Cualquiera pudo haberlo comido. A veces tú misma comes y ni te acuerdas. Ayer estabas distraída con el teléfono. Ella lo interrumpió con un gesto brusco. No me trates de loca, Andrés. Yo sé muy bien lo que como. Además, fue hacia su bolso, que estaba sobre el sofá, y sacó un cuaderno pequeño. Tengo un registro. Andrés frunció el ceño. ¿Un qué? Ella abrió el cuaderno y empezó a pasar las páginas, satisfecha. Aquí. 10 de marzo, faltan 2 galletas. 1 de abril, falta un trozo de pastel. 12 de abril, desaparece una lata de refresco. 19, el último yogur. Y en todos esos días, Rosalía, casualmente, estuvo sola en la cocina. Mi corazón se encogió. No solo me estaba acusando. Llevaba tiempo preparando la acusación. Andrés cerró los ojos por un momento. Mónica, esto no prueba nada. Prueba que yo no estoy imaginando cosas, respondió ella. ¿Sabes qué es lo peor, Andrés? Que cuando le dije a mi madre que iba a vivir con ustedes, me advirtió. Cuidado con las suegras que se creen dueñas de todo. Empiezan con la casa, y terminan queriendo también tu cuenta bancaria. Me miró con desprecio. Empieza con un yogur. ¿Quién sabe con qué termina? Yo sentí como si me enterraran un cuchillo. No se trataba solo de comida. Era mi honra. Mi carácter. Mi nombre. Yo nunca he tocado un peso tuyo, dije, con la voz temblando. Y tampoco tu comida. Mónica me miró de arriba abajo. Si dices la verdad, no tendrás problema en que empecemos a separar todo, ¿no? Tu parte de la nevera, mi parte de la nevera. Tus cosas en un estante, las mías en otro. Así sabremos cuándo desaparece algo. Andrés apretó los dientes. Mónica, ¿esto es ridículo? ¿Ridículo? Respondió ella. Ridículo es hacerte la víctima cuando yo soy la que paga el supermercado. Esa frase cayó como una bomba. Porque no era cierta. Andrés siempre había aportado, y yo también, con mi pensión y con mi trabajo de costura. Pero Mónica había conseguido algo peor que una discusión. Había sembrado una duda. Vi a mi hijo mirar el cuaderno, el envase vacío, la nevera detrás de mí. Y por un segundo, un solo segundo, vi en sus ojos confusión. Ese segundo me rompió el alma. No dije nada más. Volví a la cocina, con la vista nublada por las lágrimas. Seguí moviendo la olla, pero ya no sentía el olor. Ni el sabor. Ni la alegría de cocinar. Cocinaba en una casa donde ahora alguien creía que yo robaba. Donde había un cuaderno registrando cada cosa que se trincaba de la nevera. Donde mi nuera había conseguido algo que ninguna persona afuera había logrado. Poner en duda a mi propio hijo. Pero lo que Mónica no sabía es que, mientras me acusaba a mí de robar comida, ella estaba robando algo mucho más serio. Y ese robo iba a quedar registrado. No en un cuaderno, sino en recibos y transferencias que muy pronto yo encontraría. Y cuando los encontrara, la ladrona ya no sería yo. Después de aquella acusación, la casa dejó de sentirse como un hogar.
Era como si cada rincón hubiese cambiado de temperatura. Como si cada objeto hubiera sido observado por Mónica antes de que yo lo tocara. No era solo incomodidad. Era vigilancia. Esa misma tarde, cuando Andrés salió a trabajar, Mónica entró en la cocina con una libreta en la mano. Yo estaba fregando los platos. Rosalía, dijo con un tono que pretendía ser amable, tenemos que poner orden. No quiero malos entendidos. Me quedé quieta, con las manos aún dentro del agua. He decidido organizar la nevera, continuó. Lo tuyo irá aquí, abrió el cajón de abajo, el más frío y húmedo, donde normalmente guardábamos vegetales para compostaje. Y lo mío irá en la parte de arriba. Mónica, susurré, no hace falta dividir así. Claro que hace falta. Si tú no tomas nada mío, no habrá problema. Y si falta algo de tu parte, bueno, entonces sabremos que no fui yo. Me quedé sin palabras. Era humillante. Pero no quería discutir. Ella sonrió. También he hecho una lista de normas. Para que convivamos en paz. Sacó una hoja doblada y empezó a leer. 1. Cada quien se cocina su comida. 2. Cada quien lava su propio plato inmediatamente. 3. Nada de usar ingredientes ajenos. 4. Nada de tocar ollas, sartenes o tazas, preferidas, sin permiso. 5. No se abre la nevera más de 5 veces al día. 6. No se toca la estufa después de las 8 de la noche. Levanté la vista. ¿5 veces al día? Sí, respondió. Yo cuento. Así evitamos tentaciones. Tentaciones. Mi Dios. Las siguientes 48 horas fueron un infierno silencioso. Si yo abría la nevera, Mónica aparecía al instante. ¿Qué buscas, Rosalía? Si yo colocaba agua a calentar, Mónica decía. Ese fuego es muy fuerte. No malgastes gas. Si yo lavaba un plato, murmuraba. Ese es mío, ¿por qué lo estás tocando? Andrés intentaba calmarla, pero era inútil. Mónica, déjala en paz, decía él. Es mi comida, Andrés. Tú nunca entiendes. Respondía ella. Y yo, en medio de los dos, sentía que cada palabra me cortaba un poco más. Pero el golpe verdadero llegó 2 días después. Yo estaba limpiando la sala cuando vi algo colgando del bolsillo de la chaqueta de Mónica, que estaba sobre el sofá. Parecía un papel. No quería tocar nada suyo, así que primero pensé en ignorarlo. Pero algo dentro de mí me dijo que debía revisar. No por curiosidad. Por instinto. El instinto de una madre que siente que algo anda mal. Me acerqué y tomé el papel con cuidado. Era un recibo bancario. Al principio pensé que era un simple comprobante de compra. Pero cuando leí más de cerca, mi corazón dio un brinco. Transferencia realizada, 850 euros. De cuenta conjunta de Andrés y Mónica. Para Mónica Castillo, cuenta personal. Fecha, hacía 3 días. Tragué seco. Miré otra vez. Luego vi un detalle aún más duro. Concepto, ajuste doméstico. ¿Ajuste doméstico? Mi hijo jamás pondría eso. Él siempre anotaba cosas como supermercado o gasolina. Esa frase era de ella. Solo de ella. Me temblaron las manos. Guardé el recibo dentro de mi bolsillo y seguí buscando sin querer buscar. Dentro del mismo abrigo encontré otro comprobante. Esta vez eran 420 euros. También transferidos a la cuenta personal de Mónica. También desde la cuenta conjunta. Y otro. Y otro más.
Sentí un mareo. Tuve que sentarme. Mi nuera. La misma que me llamaba ladrona por un yogur. Estaba sacando dinero del propio marido a escondidas. Y no poco. Sumado todo lo que vi ese día, superaba los 2.000 euros. Me llevé las manos a la boca. No era solo injusto. No era solo hipócrita. Era robo. Y no de comida. De dinero. Dinero que mi hijo, sin saberlo, estaba perdiendo. Guardé los recibos en mi bolsillo. No quería hacer escándalo sin tener certeza. Pero ya tenía pruebas. Pruebas que cambiaban absolutamente todo. Justo entonces escuché la voz de Mónica detrás de mí. ¿Qué haces con mi chaqueta? Me giré de golpe. Ella estaba en la puerta, con los ojos entrecerrados. Intenté hablar. Estaba limpiando y... No toques mis cosas. Gritó, arrancando la chaqueta de mis manos. No tienes derecho. En ese momento, por primera vez, mi miedo se transformó en firmeza. Mónica, dije, mirándola directamente a los ojos, tú tampoco tienes derecho a acusarme de algo que no hice. Ella frunció el ceño. ¿Otra vez con eso? Rosalía, si tú no tomas nada, ¿por qué te molesta? Pero yo ya no era la Rosalía con miedo. Porque tú sí estás tomando cosas que no son tuyas. El rostro de la empalideció. Un segundo apenas. Pero suficiente. ¿Qué dices? Preguntó, tragando saliva. Yo no respondí. No todavía. Porque para derrubar una mentira, primero é preciso ver até onde ela tenta chegar. E eu estaba disposta a ver. Porque agora eu tinha os recibos. Y esos recibos eran solo el comienzo. El resto de aquel día caminé por la casa con los recibos quemándome el bolsillo. Era como llevar un secreto pesado pegado al corazón. Cada vez que escuchaba los pasos de Mónica, instintivamente apoyaba la mano sobre la tela, como si temiera que ella pudiera ver a través de ella. No solo había visto una transferencia. Había visto varias. Todas desde la cuenta conjunta de mi hijo, hacia la cuenta personal de mi nuera. La misma nuera que me llamaba ladrona por un yogur. Esa noche casi no dormí. Me acosté, pero la mente no paraba. ¿Y si Andrés sabe? ¿Y si es un acuerdo entre ellos? ¿Y si soy yo la que está exagerando? Pero luego recordaba las frases de ella. Estoy cansada de que desaparezca lo mío. Yo también pago todo. Tú no entiendes lo caro que es mantener esta casa. Y junto con esas frases, los números en los comprobantes. 850 euros. 420. 310. 620. No. Andrés no sabía. Mi hijo no era perfecto, pero tampoco era injusto. Si él estuviera de acuerdo, no habría necesidad de esconder papeles en un bolsillo de chaqueta. Al amanecer, tomé una decisión. Ya no iba a defenderme solo de acusaciones. Ya no iba a llorar en silencio en la cocina. Iba a buscar la verdad completa. Al día siguiente, esperé a que Andrés saliera para el trabajo. Mónica aún dormía. El sol apenas comenzaba a entrar por las ventanas cuando me senté en la mesa con mi vieja agenda y los recibos delante de mí. Uno por uno, copié los datos. Fecha. Monto. Número de cuenta de origen. Número de cuenta de destino. Concepto. Mientras escribía, las manos me temblaban, pero no por miedo. Era indignación. Cuando terminé, guardé los comprobantes en un sobre y la lista en otro. Si Mónica se daba cuenta de que ya no estaban en su chaqueta, podría decir que los había perdido.
pero mis copias ya estaban hechas. Más tarde, cuando Mónica despertó, fue directa a la cocina. Abrió la nevera y miró cada estante como una inspectora de aduanas. «Veo que no falta nada hoy», comentó con una sonrisa torcida. «Parece que alguien decidió portarse bien». Yo estaba sentada, pelando papas. La miré con calma. «No es que me porte bien hoy, Mónica. Es que siempre me he portado bien». Ella soltó un suspiro exagerado. «Ay, Rosalía, eres muy dramática. Solo te pedí orden». Cerró la puerta de la nevera, miró alrededor y añadió: «Por cierto, no encuentro algunos papeles que estaban en mi chaqueta». «No los habrás visto, ¿no?». Me clavó los ojos, como quien lanza un anzuelo. Yo sostuve su mirada. «Papeles hay muchos en esta casa», respondí. «No sé de cuáles hablas». Vi como un músculo se movía en su mandíbula. Sabía que estaba nerviosa. Sabía que esos recibos no eran cualquier cosa. «Bueno», dijo al final. «Si los encuentro, ya está. Pero si alguien los tomó, estaría cruzando un límite muy serio». Y mientras decía eso, me señalaba sin señalarme, como siempre hacía. La diferencia ahora era que yo ya no me sentía indefensa. Por primera vez, tenía algo más fuerte que sus palabras. Pruebas. Ese mismo día, cuando Andrés volvió del trabajo, lo esperé en la sala. Tenía el sobre entre las manos. «Hijo», dije en cuanto entró, «necesito hablar contigo». «Mamá, vengo muerto, ¿puede ser más tarde?», respondió, dejando las llaves sobre la mesa. «Es importante», insistí, con un tono que ni yo misma reconocí. Me miró bien. Y supo que hablaba en serio. Nos sentamos en el sofá. Cerré la puerta de la sala. «¿Qué pasó?», preguntó. Puse el sobre la mesa, entre los dos. «Quiero que mires esto. Y quiero que me prometas algo antes». Él frunció el ceño. «¿Qué cosa?». «Que lo vas a leer todo, antes de defender a nadie». Andrés suspiró, ya cansado antes de empezar. «Está bien, mamá. Te lo prometo». Abrí el sobre y saqué los recibos. Se los entregué uno a uno. Mientras los leía, su expresión cambió. Al principio, solo era curiosidad. Luego confusión. Después, algo muy parecido al miedo. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó al final, con la voz más baja. «Del bolsillo de la chaqueta de Mónica», respondí, sin rodeos. Estaba colgando del sofá. Se caían los papeles. Los recogí, y vi tu nombre. Él miró otra vez los papeles. Son transferencias de nuestra cuenta conjunta», dijo. «Sí. Todas hacia la cuenta personal de ella». Pasó los dedos por los montos. 850. 420. 600. Yo no hice estas transferencias. Lo sé. Me miró, sorprendido. ¿Cómo que lo sabes? Porque tú nunca pondrías ajuste doméstico como concepto, respondí. Tú siempre has sido claro con el dinero. Siempre has respetado el esfuerzo de cada uno en esta casa. Andrés se quedó en silencio. Podía ver la lucha en sus ojos, la lealtad hacia su esposa, la confianza en su madre, el miedo a enfrentar una realidad que no quería ver. Tal vez, intentó, tal vez es algo que olvidé, tal vez fue para pagar algo. Negué con firmeza. «No, Andrés. Esto no es un descuido. Son varios movimientos. Todos pequeños, pero constantes. Si tú no lo sabías, entonces alguien estaba sacando dinero sin decirte.
La palabra estuvo unos segundos flotando en el aire antes de que alguno de los dos se atreviera a pensarla. Robo. No hablamos la palabra en voz alta. Pero los dos la escuchamos dentro. Mamá, ¿estás segura de que no estás exagerando? Susurró al final. No me dolió la pregunta. Entendía por qué la hacía. Estoy segura de que nunca robé tu comida, respondí primero. Y también estoy segura de que tu esposa lleva tiempo tomando dinero de esa cuenta sin contártelo. Le pasé la lista que yo había hecho a mano. Lo anoté todo. Si quieres, podemos ir al banco juntos. Puedes confirmar con el gerente, con los movimientos oficiales. Yo no tengo nada que esconder. Andrés miró la lista. Luego me miró. Y en sus ojos vi algo distinto a los días anteriores. Ya no era solo cansancio. Era despertar. Vamos mañana por la mañana, dijo, finalmente. Antes del trabajo. Asentí. Fue entonces cuando escuchamos un ruido en el pasillo. La puerta se entreabrió. Mónica estaba allí, con los brazos cruzados, apoyada en el marco. «Qué lindo», dijo con una voz pesada de ironía. «Reunión secreta, ¿no? ¿Puedo saber qué están tramando?» Andrés se levantó. Algo en su postura había cambiado. «No estamos tramando nada, Mónica», respondió él. «Solo estamos mirando los movimientos de la cuenta conjunta». Los ojos de ella se abrieron apenas un poco más. «¿Qué cuenta?» Andrés levantó los papeles. «Esta. La nuestra». Por primera vez desde que había llegado a nuestra casa, vi a Mónica sin un argumento rápido en la punta de la lengua. Sus labios se abrieron, pero ninguna palabra salió. Esa fue la primera grieta en su máscara. Y yo supe, en ese instante, que la verdad estaba a punto de salir a la luz. No solo la verdad sobre la comida, sino la verdad sobre quien realmente estaba robando en esa casa. Y no era la suegra. El silencio después de que Andrés levantó los recibos frente a Mónica fue tan profundo que parecía que la casa se hubiera inclinado hacia adelante para escuchar. Ella seguía en la puerta, inmóvil. Los ojos abiertos, el pecho subiendo y bajando rápido. Andrés, aún sosteniendo los papeles, dijo: «Vamos al banco mañana». Esa frase cayó como un golpe seco en la madera. Mónica parpadeó, como si no hubiera entendido. «¿Perdón?» «Mañana. Vamos al banco. Quiero ver estos movimientos directamente con el gerente». Ella tragó saliva. «¿Y para qué harías eso?» «Porque yo no hice estas transferencias», respondió él, sin levantar la voz. Por primera vez, vi miedo real en los ojos de mi nuera. No miedo de perder dinero. Ni de discusiones. Miedo de Andrés. De que él, finalmente, estuviera viendo lo que ella tanto había tratado de esconder. «Andrés», balbuceó, «no vamos a molestar al banco por una tontería. Seguramente fue un error, o quizá tú». «Yo no», dijo el cortante. «Y quiero saber quién lo hizo». Mónica abrió los brazos, desesperada. «Pero amor, ¿cómo puedes desconfiar de mí? Soy tu esposa». Él respondió con una frase que la dejó helada. «Y ella es mi madre». Yo no dije nada. No necesitaba hacerlo. Mónica me lanzó una mirada que era puro veneno. Luego se giró y salió dando un portazo. A la mañana siguiente, Andrés y yo fuimos al banco. No hablamos en el camino. Él conducía con la mirada perdida, mordiéndose la uña del pulgar, un hábito que tenía de niño cuando estaba nervioso. Cuando llegamos, el gerente, un hombre amable de bigote gris, nos recibió en su oficina. «¿En qué puedo ayudarles?» Andrés colocó los recibos sobre la mesa.
quiero confirmar si estas transferencias fueron hechas por mí. El gerente tomó los papeles, se puso los lentes y empezó a revisar los números. Tardó apenas unos segundos. Luego levantó la vista. No, señor Andrés. Estas transferencias no fueron hechas desde su usuario. Yo sentí que me aferraba al brazo de la silla. ¿Entonces quién? Pregunté. El gerente tragó saliva con incomodidad. Estas transferencias se hicieron desde la tarjeta secundaria de la cuenta. La que está a nombre de, miró el papel, la señora Mónica Castillo. Andrés cerró los ojos. ¿Y ella puede hacer estas operaciones sin mi autorización? Sí, señor, respondió el gerente. Toda persona añadida como titular secundario tiene facultades plenas. Andrés apretó el papel con tanta fuerza que pensé que lo rompería. ¿Ella sabía esto? Preguntó con voz baja, casi rota. El gerente asintió. Debe haberlo sabido al firmar el contrato. Usted también lo firmó, pero quizás no lo recordaba. Yo respiré profundamente. Demasiado profundamente. No era solo que Mónica hubiera sacado dinero. Era que lo había hecho a propósito, sabiendo que Andrés no lo vería fácilmente. Y mientras robaba, me llamaba a mí ladrona. De camino a casa, Andrés no dijo una palabra. Yo tampoco. Solo lo miré de reojo varias veces. Su rostro estaba rígido, duro, como si hubiera envejecido años en una mañana. Cuando estacionó frente a la casa, no apagó el auto de inmediato. Se quedó allí, con las manos en el volante. Mamá, dijo de pronto. ¿Tú, desde cuándo sospechabas? Desde que me llamaron ladrona, respondí con sinceridad. No por la comida, sino por la crueldad. Solo alguien que esconde algo inventa tantos culpables. Andrés bajó la mirada. Perdóname, mamá. Perdóname por haberte hecho pasar por esto. Yo puse mi mano sobre la suya. No tienes que pedirme perdón por confiar en tu esposa, dije. Eso no es un error. Es amor. El error es de quien traiciona ese amor. Andrés cerró los ojos y respiró temblando. Necesito hablar con ella. Asentí. Estoy aquí, hijo. Cuando quieras. Entramos a la casa. Mónica estaba en la sala, sentada en el sofá, con el teléfono en la mano. En cuanto nos vio, se levantó. ¿Y bien? Preguntó con una sonrisa nerviosa. Era un error, ¿verdad? Te dije que. No, respondió Andrés, cortándola. No era un error. La sonrisa se le borró como si se la hubieran arrancado. ¿Qué significa eso? Andrés sacó los recibos del bolsillo y los dejó caer sobre la mesa. Significa que tú hiciste estas transferencias. Tú. Con tu tarjeta. Y desde tu usuario. Ella dio un paso atrás. Andrés, te juro que. No, repitió él. No quiero juramentos. Quiero la verdad. Mónica se quedó mirando los papeles. Luego a él. Luego a mí. Su respiración se aceleró. Es que, yo lo hice por nosotros, dijo de pronto. Tú no entiendes todo lo que yo hago por esta casa. Necesitaba cubrir algunos gastos que tú no ves. ¿Gastos como qué? Preguntó Andrés. Dime cuáles. Dime por qué pusiste ajuste doméstico. Dime por qué nunca hablaste conmigo. Mónica comenzó a mover las manos, nerviosa, como si buscara palabras en el aire. ¿Por qué? Porque sabía que no lo ibas a entender. Explícame entonces, dijo Andrés, con los dientes apretados. Y ahí fue cuando la máscara de Mónica empezó a romperse de verdad.
Se le quebró la voz. Yo. No quería que tu madre tuviera acceso a todo. Y. Mi hijo frunció el ceño. ¿Y qué? Ella respiró hondo, y soltó una frase que lo destruyó. Y quería tener algo por si las cosas se ponían feas contigo. Andrés se quedó pálido. ¿Feas? ¿Conmigo? No sabía si esto iba a durar, dijo ella llorando. Mi madre siempre me dijo que tuviera mi propio dinero, por si acaso. Solo hacía lo que ella me enseñó. Andrés dio un paso atrás. Yo también quedé helada. Mónica tapó su cara con las manos. Tenía miedo. Miedo de quedarme sin nada. Miedo de depender. Miedo de tu madre. Miedo de todo. Pero entonces levantó la mirada hacia mí, y la culpa se transformó en rabia. Y tú también tienes la culpa. Gritó. Tú siempre aquí. Tú siempre opinando. Tú siempre metida. Me hacía sentir como una intrusa. Por eso me defendí como pude. Aquello fue la gota final. Andrés golpeó la mesa con la mano. Pero la que robaba eras tú, Mónica. No mi madre. Ella retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Yo respiré profundo. El momento había llegado. Mónica ya no podía esconderse detrás de gritos, ni de acusaciones, ni de cuadernos llenos de mentiras. Ya no era la víctima. Ni la esposa herida. Ni la nuera incomprendida. Era simplemente la ladrona. Y esa verdad, por fin, estaba sobre la mesa. Después de que Andrés golpeó la mesa y gritó. La que robaba eras tú, Mónica, no mi madre. La casa quedó en un silencio tan brutal que parecía que el aire había sido cortado con un cuchillo. Mónica permaneció paralizada, con la boca entreabierta y los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Parecía no creer que Andrés, su Andrés, el que ella manipulaba con un solo suspiro, le hubiera hablado así. Andrés, balbuceó, amor, yo no quise. Él levantó la mano. No. No voy a escuchar excusas. Ella retrocedió un paso, como si la hubieran empujado. Solo quería ahorrar, intentó. Para nosotros, para un futuro. ¿Ahorrar? Andrés agarró uno de los recibos. ¿Ahorrar escondiéndolo en tu cuenta personal? ¿Sin decirme nada? ¿Y mientras tanto acusabas a mi madre de robar yogures? Mónica apretó los labios, la respiración acelerada. ¿Por qué ella siempre está en la cocina? Siempre. Me hacía sentir que me vigilaba. Yo la miré con calma. Ya no había miedo en mí. Solo una profunda tristeza por verla hundirse en sus propias mentiras. Mónica, dije suavemente, yo nunca te vigilé. Estaba en la cocina porque la cocina es parte de mi vida. Lo ha sido siempre. Tú buscabas motivos. Ella se giró hacia mí, con los ojos rojos de rabia. Claro. Ahora tú eres la santa y yo la mala. Andrés dio un golpe en la mesa otra vez, pero esta vez no fue de rabia. Fue para contenerse. Mónica, basta. Mi madre no te hizo nada. La única que inventó historias aquí fuiste tú. Ella tembló. Y entonces, como quien se rinde tras perder todas sus armas, dejó caer su cuerpo en el sofá y rompió a llorar. Llorar de verdad. Con el pecho sacudiéndose, las manos cubriendo el rostro, la respiración descontrolada. Yo no quería que saliera todo así. Gimió. No quería que me odiaras. Yo solo quería un poco de control en esta casa. Andrés se llevó las manos a la cabeza. Pero no controlaste la casa, dijo él con voz quebrada. Controlaste a las personas.
a mí. A ella. Mónica levantó el rostro, con maquillaje corrido y ojos desesperados. Tenía miedo, susurró. Miedo de perderte. Miedo de depender de tu madre. Miedo de que ella me echara. Miedo de no tener nada. Andrés negó lentamente. Pero yo nunca te di razones para tener miedo, respondió. Y mi madre menos. El silencio volvió, esta vez más tenso, más denso. Entonces Mónica dijo la frase que lo cambió todo. Ella quería ser dueña de todo. Siempre se mete. Siempre opina. Siempre quiere decidir. Por eso me defendí como pude. Yo respiré hondo. Y por eso decidiste acusarme de ladrona, dije. Por eso me revisabas. Por eso inventabas reglas. Por eso fingías que desaparecía comida, mientras tú sacabas dinero. Ella cerró los ojos, incapaz de responder. Pero no necesitó hacerlo. La verdad ya estaba clavada en el aire. De pronto, Andrés tomó una decisión. Se levantó, tomó su teléfono y marcó un número. ¿A quién llamas?, preguntó Mónica con voz rota. A mi tía Ana, respondió él. Y a mi tío Miguel. Y a Clara. Y a todos los que tienen que venir. Porque esto no va a quedar entre cuatro paredes. Mónica abrió los ojos con horror. No. No llames a nadie. Por favor. Esto es privado. No, respondió Andrés con firmeza. Mi mamá fue humillada delante de todos. Llamada ladrona. Controlada. Avergonzada. Y ahora descubrimos que tú le robaste a la familia. Esto ya no es privado. Mónica se levantó. Andrés, te lo suplico. No llames a tu familia. Pero él ya había marcado. Yo vi cómo su espalda temblaba. Mi hijo estaba destrozado. Y aún así, hacía lo correcto. Sí, tía, dijo cuando atendieron. Ven a casa. Tenemos que hablar. Es serio. Mónica dio un paso hacia él. Andrés, por favor, no. No me expongas. Él la miró como nunca antes la había mirado. Mónica, tú misma te expusiste. Ella retrocedió, chocando con el borde del sofá. Y cayó sentada otra vez. Yo la vi encogerse como si hubiera perdido la capacidad de sostenerse de pie. Como si ya no tuviera dónde esconderse. Media hora después, la puerta se abrió una y otra vez. Primero llegó Ana. Luego Clara. Luego Miguel y su esposa. Después dos primos. Todos con la misma expresión. Preocupación. Tensión. Incredulidad. Mónica estaba en un rincón del sofá, con el rostro pálido e hinchado, las manos apretadas entre sí. Andrés respiró hondo. Gracias por venir, dijo. Lo que vamos a decirles es difícil. Pero deben escucharlo. Todos se quedaron en silencio. Yo sentía los latidos del corazón en los dedos. Andrés colocó los comprobantes en la mesa. Mónica estuvo retirando dinero de nuestra cuenta conjunta, dijo, sin rodeos. Se lo llevaba a su cuenta personal. Y mientras hacía eso, acusó a mi madre de robar comida. Un murmullo de shock recorrió la sala. Clara se llevó la mano a la boca. Ana se quedó mirando los papeles fijamente. Miguel frunció el ceño, indignado. Mónica estalló. No es así. Yo no. Andrés levantó la mano. Mónica, ya basta. Ella apretó los dientes, llorando. Lo hice porque tenía miedo. Tenía que protegerme. Tenía que.
Pero Ana la interrumpió. ¿Y por eso humillaste a Rosalía? ¿Robaste dinero y encima inventaste que ella robaba comida? Eso no es miedo, Mónica. Es abuso. Mónica se quedó muda. Clara añadió con severidad. Rosalía ha sido siempre la mujer más honesta de esta familia. Y tú usaste su bondad para esconder tus actos. Las lágrimas de Mónica se volvieron más desesperadas. Yo no quería. No quería que todo acabara así. Miguel dijo en voz baja pero firme. Es tarde para eso. Yo respiré hondo. El peso que llevaba meses en mi pecho comenzó a deshacerse. La verdad. Por fin. Había llegado a la luz. Y ahora, solo quedaba una cosa. Decidir qué hacer con ella. La sala estaba llena, pero el silencio hacía que pareciera más grande. Los ojos de todos iban de los recibos sobre la mesa a Mónica, encogida en el sofá, y de Mónica a mí, sentada en la esquina, con las manos entrelazadas. Nunca me había gustado ser el centro de atención. Y, sin embargo, ahí estaba, la suegra, ladrona, que, de pronto, ya no era la acusada, sino el testigo principal. Andrés se pasó la mano por el cabello, nervioso. Quiero que todos entiendan algo, dijo con la voz temblorosa, pero firme. No los llamé para humillar a nadie. Los llamé porque esto dejó de ser un simple conflicto doméstico. Aquí hubo robo. Hubo manipulación. Y hubo una injusticia muy grande contra mi mamá. Clara asintió, con los ojos brillantes de indignación. Ana me miró con ternura, como si quisiera abrazarme desde lejos. Mónica se incorporó, con el rostro hinchado por el llanto. Yo no soy una criminal. Suplicó. No me miren así. No maté a nadie. Solo tomé un poco de lo que también es mío. Miguel habló por primera vez, con calma pero dureza. Si también era tuyo, ¿por qué lo escondiste? Ella abrió la boca, y la cerró. Andrés tomó aire. Responde, Mónica. ¿Por qué nunca me hablaste de esas transferencias? Ella apretó los puños. Porque sabía que ibas a reaccionar así, sollozó. Siempre fuiste muy correcto, ¿todo se hace bien? Yo solo quería un colchón de seguridad. No quería acabar en la calle si algo pasaba. Yo la miré fijamente. Y para eso, pregunté en voz baja, ¿era necesario llamarme ladrona ante todos? Mónica se giró hacia mí, con los ojos llenos de rabia y vergüenza mezcladas. ¿Es que tú siempre estabas encima de nosotros? Gritó. Siempre en la cocina, siempre escuchando, siempre opinando. Yo me sentía una invitada en mi propia casa. Ana intervino con firmeza. Esta casa no era tu propia casa. Es la casa de Rosalía. Y luego fue la de Andrés también. Tú llegaste después. Mónica se quedó helada. Creo que hasta ese momento, nadie se lo había dicho tan claro. Andrés miró a su tía con gratitud. Luego volvió la vista a su esposa. Mónica, dijo, quiero que entiendas algo muy simple. Esta casa es de mi madre. La cuenta conjunta es de ambos, pero no para que uno robe al otro. Y el respeto es de todos. Y tú rompiste las tres cosas. Ella respiraba rápido, casi hiperventilando. Yo estaba sola, dijo. Mi madre siempre me dijo que no confiara en nadie. Que los maridos se van. Que las suegras manipulan. Que si no tienes algo escondido, te quedas sin nada. Clara negó con la cabeza. Tu madre podrá haber tenido su historia, respondió, pero tú tenías otra oportunidad aquí. Y la usaste para destruir, no para construir. Mónica cerró los ojos con fuerza,
como si quisiera desaparecer. Andrés se sentó frente a ella. No la tocó. No se acercó demasiado. Solo la miró como quien mira un espejo roto. Te amé, dijo, sin rodeos. Te elegí. Te traje a mi casa. Te presenté a mi madre. Quise formar una familia contigo. Ella lo miró, temblando. Yo también te amé. Quizás sí, interrumpió él, pero el amor no te da derecho a pisotear a los demás. Usaste mi confianza para sacar dinero a escondidas. Usaste la cocina de mi madre para humillarla. Usaste la palabra robo para señalarla a ella, mientras tú robabas de verdad. Cada frase caía como una piedra en el agua, extendiendo ondas en los rostros de todos. Andrés, por favor, susurró ella, podemos resolverlo. Puedo devolver el dinero, puedo. No se trata solo del dinero, dijo él. Se trata de lo que hiciste con él. Y de lo que hiciste con nosotros. Ella negó con la cabeza, desesperada. No me dejes, dijo en voz quebrada. No me eches de tu vida. No quiero ser como esas historias de mujeres que se quedan solas después de darlo todo. Yo sentí un nudo en la garganta. Por un segundo, vi a la Mónica que quizá pudo haber sido distinta. La joven asustada, insegura, que aprendió a sobrevivir con armas equivocadas. Pero enseguida recordé sus gritos, su cuaderno de acusaciones, sus ojos fríos cuando me señaló como ladrona, el sabor amargo de la vergüenza frente a mi propio hijo. Y el nudo se transformó en algo distinto. Límite. Andrés se levantó. No voy a decidir todo hoy, dijo con la voz rota. No voy a decirte ahora si quiero seguir casado contigo o no. Estoy demasiado herido para eso. Pero sí voy a decidir algo ya. Mónica lo miró, con pánico. ¿Qué vas a hacer? Él miró a su alrededor. Miró las paredes, las fotos en los muebles, la cocina al fondo, el pasillo, la puerta de entrada. Luego me miró a mí. Y sus palabras llegaron claras como un cristal. Mamá no se va de su casa. Si alguien tiene que irse, no va a ser ella. Mónica quedó como si la hubieran golpeado. ¿Me estás echando? Susurró. Andrés respiró hondo. Te estoy diciendo que esta casa no va a ser más un lugar donde mi madre tenga miedo de abrir la nevera o de prender la estufa. Si quieres quedarte, tendrás que recuperar la confianza que destruiste. Y eso, miró los recibos, no va a pasar en unos días. Miguel intervino. Lo mejor es que te vayas un tiempo, Mónica. A casa de tu madre, de una amiga, donde sea. Pero tienes que darle aire a esto. Ella lo miró, indignada. Tú no tienes derecho a decirme eso. Esta también es mi casa. Ana fue directa. No, Mónica. Legalmente es de Rosalía. Moralmente, también. Tú entraste como invitada. Y te comportaste como dueña. Mónica se quedó sin argumentos. Miró a Andrés una última vez, buscando algo. Una grieta. Un respiro. Está bien, olvidemos esto. Pero no lo encontró. Mi hijo estaba roto, sí. Pero también, estaba de pie. Quiero que te vayas unos días, dijo él, al fin. Hasta que todo esto se aclare. Hasta que podamos hablar sin gritos ni mentiras. Las lágrimas comenzaron a caerle en silencio. No puedo creer que me estés echando, repetía una y otra vez. No puedo creerlo, no puedo. Se levantó tambaleándose, subió al dormitorio y, poco después, bajó con una maleta hecha a toda prisa. Nadie dijo nada. El sonido de la cremallera cerrándose fue como un punto final que todavía no sabíamos leer.
Cuando llegó a la puerta, se detuvo. Se giró hacia mí. Por un instante, pensé que me pediría perdón. Pero no. Solo dijo: «Tú ganaste». Y se fue, cerrando la puerta con un golpe seco. Yo cerré los ojos. No era una victoria. En una familia, cuando alguien sale así, nadie gana. Pero, al menos, la injusticia había terminado. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar dentro de mi propia casa. Los primeros minutos después de que Mónica salió por la puerta fueron extraños. No hubo celebración. No hubo sonrisas. No hubo alivio inmediato. Solo un silencio enorme. Un silencio que no pesaba, sino que soltaba. Por primera vez en mucho tiempo, la casa dejó de sentirse tensa. Como si hubiera estado respirando en un rincón, al fin, pudiera llenar los pulmones. Andrés se pasó las manos por la cara, exhalando despacio. «Mamá», dijo con voz baja, «perdóname por haberte hecho pasar por todo esto». Yo me acerqué y tomé su mano. «No tienes que disculparte por amar, hijo», respondí. «El amor nos hace confiar. Y confiar no es un error. El error es de quien traiciona esa confianza». Él bajó la cabeza y dejó escapar un sollozo que llevaba días guardado. «Me siento un tonto», dijo, con la voz quebrada. «No vi nada. Me dejé manipular. Me dejé cegar». Lo abracé. «No eres tonto. Estabas enamorado, y tenías esperanza. Ambas cosas son nobles, Andrés. Pero ahora tienes la verdad. Y esa verdad puede doler, pero también libera». Se quedó llorando en mi hombro como cuando era pequeño y venía corriendo después de una caída. Y yo lo sostuve igual. Las tías y los primos se quedaron un rato. Querían asegurarse de que Andrés estaba bien, y de que yo también. Ana, la mayor, me tomó las manos. «Rosalía, fuiste muy fuerte», dijo. «Yo en tu lugar hubiera explotado desde el primer día». Negué suavemente. «No soy fuerte, Ana. Solo no quería destruir a mi hijo. Él la amaba». «Y tú también amas», respondió ella. «Por eso aguantaste tanto». Clara intervino. «Pero ya no más. Ahora te toca cuidarte, ¿sí?» Yo asentí, aunque en el fondo no estaba segura de cómo se hacía eso después de tanto tiempo dando y dando. Cuando todos se fueron, la casa quedó finalmente vacía. Andrés y yo nos sentamos en la mesa de la cocina. La misma mesa donde Mónica había puesto reglas ridículas. La misma mesa donde yo había sido acusada de robar comida. Pero ahora era solo una mesa. Una mesa en paz. Andrés se frotó la frente. «Mamá, tenemos que hablar del dinero», dijo. «Tengo que revisar todos los movimientos. Puede que haya más». Le puse una mano en el brazo. «Lo haremos juntos. No estás solo, hijo». Él respiró hondo. «Tengo miedo de lo que pueda encontrar». «Es mejor saber que vivir engañado», respondí. «Siempre». Pasamos 2 horas revisando estados bancarios. Yo leía fechas y cantidades mientras él comparaba con los recibos que yo había guardado. «Mira este», dije, «del mes pasado. Pago varios». «¿Lo recuerdas?» Andrés negó. «No. Esto tampoco es mío». Anotamos montos, fechas, conceptos. Había movimientos pequeños, sí. Pero muchos. Demasiados para ser errores. Al terminar, Andrés apoyó la cabeza en la mesa. «Mamá, me robó más de lo que imaginaba». Yo suspiré. «El dinero se recupera, hijo».
lo que importa es que tú no pierdas tu dignidad ni tu paz. Él levantó la cabeza y me miró a los ojos. ¿Y tú? ¿Recuperaste tu paz? Esa pregunta me golpeó suave pero profundo. Me quedé pensando. Creo que sí, respondí. Esta casa ya respira otra vez. Andrés sonrió por primera vez en días. Gracias por no rendirte, me dijo. Gracias por escucharme, respondí. Los días siguientes fueron un proceso lento. Andrés alternaba entre tristeza, rabia, nostalgia y culpa. Caminaba por la casa como si buscara huecos en la memoria, lugares donde las cosas habían empezado a salir mal. Yo no lo presioné. Le preparaba café, le hablaba cuando él quería, guardaba silencio cuando él necesitaba silencio. Una noche, mientras cenábamos, dijo de pronto: «Quiero hablar con ella». No me sorprendió. ¿Estás seguro? Sí. Quiero escuchar lo que tiene para decir sin gritos. Pero, también quiero que tú estés presente. Tomé su mano. Estaré. El día siguiente, Mónica llamó antes de que él pudiera marcar su número. La voz le temblaba. Andrés, ¿puedo volver a casa? Solo para hablar. No quiero quedarme. Solo, hablar. Él la miró por un segundo antes de responder. Ven. Pero mi madre estará conmigo. No vamos a hablar solos. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Finalmente, ella dijo: «Está bien». Colgó. Andrés suspiró profundamente. No sé qué va a decir, admitió. Pero quiero escucharla, aunque duela. Eso habla bien de ti, respondí. La verdad no se esconde. Se enfrenta. Él bajó la mirada. ¿Y si intenta manipular de nuevo? Sonreí levemente. Entonces, hijo, esta vez no estarás solo. El timbre sonó 3 horas después. Mónica estaba allí, con la maleta todavía en la mano, como si tuviera miedo de que la echan antes de cruzar la puerta. Su rostro era una mezcla de cansancio, culpa y un orgullo roto. Miró a Andrés primero. Luego me miró a mí. Gracias por dejarme entrar, dijo en voz baja. Yo asentí. Vamos a hablar, dije. Nada más. Ella respiró hondo. Está bien. Nos sentamos los 3. Andrés se preparó. Mónica también. Y yo. Yo sabía que lo que estaba por venir sería una de esas conversaciones que parten la vida en 2. La parte antes de la verdad. Y la parte después. Mónica se sentó al borde del sofá, como si no se atreviera a ocuparlo por completo. Tenía las manos entrelazadas, los nudillos blancos de tanta presión. Andrés se sentó frente a ella, en la otra silla. Yo me quedé a un lado, donde pudiera verlos a los 2. Por un momento, nadie habló. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de la pared y algún coche pasando a lo lejos. Al final, fue Andrés quien rompió el silencio. Gracias por venir, dijo, con la voz baja pero firme. Quiero que hablemos, pero sin gritos. Sin acusaciones falsas. Sin teatro. Mónica tragó saliva. Yo nunca hice teatro, respondió, a la defensiva. Solo me defendí. Andrés la miró fijo. Te defendiste atacando a mi madre, dijo. La acusaste de robar comida. La humillaste. La vigilaste. Y mientras tanto, sacabas dinero a escondidas. Ella abrió la boca, como para negar. Pero algo en la mirada de Andrés la detuvo. Bajó la vista. No lo hice para hacerles daño, susurró. Lo hice porque tenía miedo. Yo respiré hondo. Miedo tenemos todos,
Mónica, dije. Pero no todos usamos el miedo para pisar a los demás. Ella me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Usted nunca me quiso, dijo de pronto. Siempre me miró como si fuera una intrusa. La frase me atravesó, no por verdadera, sino por todo lo que escondía. Te equivocas, respondí con calma. Yo te recibí con cariño. Te abrí mi casa. Te cociné, te escuché, te cuidé cuando te enfermabas. Una intrusa no recibe eso. Tú te sentiste intrusa porque tú misma te pusiste en ese lugar. Andrés asintió. Mi madre se esforzó mucho por llevarse bien contigo, dijo. Yo lo vi. Fuiste tú quien empezó a marcar territorio, a decidir quién podía usar qué, quién comía dónde, quién abría la nevera. Mónica apretó los labios. Tenía miedo de perderte, repitió. Miedo de que ella te manipulara contra mí. Miedo de que algún día dijeras, es mi madre, vete. Y al final, respondí suavemente, fue tu propio comportamiento el que te llevó a escuchar eso. Ella cerró los ojos unos segundos, como si las palabras dolieran físicamente. Andrés respiró hondo. Quiero que seas sincera, pidió. Completamente sincera. Sin culpar a tu madre, ni a la mía, ni a tu pasado, ni a tu miedo. Solo tú. Tú y tus decisiones. Mónica se quedó en silencio. ¿Fuiste tú quien inventó que mi madre robaba comida? Preguntó él. Ella apretó los dedos. Sí, susurró al fin. Fui yo. El corazón me dio un vuelco, aunque ya lo sabía. Fuiste tú quien revisó la nevera, quien contaba yogures, quien se quejaba de desapariciones. Sí. ¿Fuiste tú quien sacó dinero de la cuenta conjunta sin decirme? Continuó Andrés. Sí. ¿Sabías que eso estaba mal? Ella levantó la cabeza, con lágrimas cayendo por las mejillas. Claro que lo sabía, respondió, casi con rabia. ¿Crees que soy tonta? Sabía que estaba mal. Pero también sabía que, si te lo decía, ibas a decir que no. Andrés asintió lentamente. Entonces no fue un error. No fue un descuido. Fue una elección. Ella se quebró. Sí, fue una elección. Gritó, llorando. Elegí protegerme. Elegí tener algo mío. Elegí no confiar en nadie. Ni en ti, ni en ella, ni en nadie. Y para eso, pregunté, ¿era necesario destruir mi nombre? Mónica me miró con culpa. No quería destruirla, dijo. Solo, necesitaba que no confiaran tanto en usted. Si Andrés la escuchaba menos a usted, me escucharía más a mí. Andrés cerró los ojos un momento, dolido. ¿Te das cuenta? Dijo. No te bastó con que yo te eligiera como esposa. Querías que dejara de confiar en mi madre. Mónica se derrumbó contra el respaldo del sofá. Yo no sé amar bien, confesó, con la voz rota. Confundo amor con control. Confundo cuidado con miedo. Y al final, destruyo todo. Había sinceridad en esas palabras. Pero también había algo que ya no se podía deshacer, las consecuencias. Andrés se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala. Yo lo observé. Lo había visto nervioso muchas veces. Pero esa era otra cosa. Era un hombre decidido, luchando con el dolor. Mónica, dijo al fin, deteniéndose frente a ella. Tengo que proteger a mi madre. Tengo que proteger la casa donde crecí. Tengo que protegerme a mí mismo. Ella lo miró con pánico. ¿Qué quieres decir? Él respiró hondo. Quiero decir que no puedes volver a vivir aquí.
Las lágrimas que caían de los ojos de Mónica se volvieron un torrente. No, no, por favor. Podemos ir a terapia, podemos empezar de nuevo, podemos. Andrés negó con la cabeza. La terapia puede sanar muchas cosas, dijo, pero no puede borrar lo que ya hiciste aquí. Yo quiero ayudarte como persona. Si alguna vez necesitas algo urgente, no te voy a dar la espalda. Pero como esposo, no puedo seguir haciendo de cuenta que esto no pasó. Ella lo miró como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. ¿Te vas a divorciar de mí?, preguntó, casi sin voz. Él tardó en responder. No lo sé todavía, admitió. Es una decisión muy seria. Y no quiero tomarla desde la rabia. Pero sí sé una cosa. Mi madre no se va a mover de esta casa por culpa de tus inseguridades. Y tú no vas a volver a usar este lugar para humillarla. Mónica sollozó. Esto es culpa de ella, murmuró de pronto, señalándome con la mirada. Si ella no estuviera aquí, nada de esto habría pasado. Andrés la interrumpió con firmeza. No. La culpa no es de mi madre. La culpa es de tus decisiones. Es muy fácil culpar a la persona que no se defendió durante meses. Pero se acabó. Aquí y ahora. Esa fue la última vez que la escuché culparme. Porque en ese momento, entendió que Andrés ya no iba a permitirlo. Ella se secó las lágrimas con torpeza. Entonces, ¿qué quieres que haga?, preguntó, derrotada. Andrés habló despacio. Quiero que busques un lugar para ti. Con calma. No te estoy echando a la calle. Te ayudaré con lo necesario para que te instales en otro sitio. Pero esta casa ya no es un campo de batalla para tus miedos. Ni un escenario para tus cuentos. Mónica se quedó mirándolo, como si todavía esperara despertarse de una pesadilla. Pero no se despertó. Porque no era una pesadilla. Era la realidad alcanzándola. Yo no sé vivir sin ti. Andrés tragó saliva. Eso, tendrás que aprenderlo, respondió con una tristeza enorme. Igual que yo voy a tener que aprender a vivir sin la versión de ti que yo creí que tenía. Mónica se levantó lentamente. Miró la cocina. Miró la mesa. Miró la nevera. Miró el pasillo que llevaba al dormitorio que había compartido con mi hijo. Por un instante, parecía otra persona. Una niña que se da cuenta de que rompió el juguete más preciado que tenía. Tomó la maleta que había dejado junto a la puerta. La agarró con fuerza. Me miró a mí. Hubo un segundo de duda. Un segundo en el que pensé que diría, lo siento. Pero no. Solo susurró. Adiós. Y salió. La puerta se cerró despacio, sin golpes esta vez. Un cierre suave, pero definitivo. Andrés se dejó caer en la silla, exhausto. Yo me acerqué y puse una tetera al fuego. ¿Te?, pregunté. Él sonrió, con esa sonrisa rota que aparece cuando uno está al borde del llanto. Sí, mamá, respondió. Té. Mientras el agua calentaba, me di cuenta de algo muy simple y muy grande. La cocina estaba abierta. La nevera ya no era territorio marcado. La mesa ya no tenía reglas absurdas. Y mi hijo había elegido la verdad. No a mí contra ella, sino la verdad contra la mentira. Y eso, para una madre, es una de las pocas victorias que no dejan sabor amargo. Porque ese día entendí que, pase lo que pase con su matrimonio, Andrés ya no sería el hombre ciego que vivía alrededor de las mentiras de su esposa. Sería alguien que aprendió, a un precio altísimo, que el amor sin límites no es amor. Es sacrificio vacío. Y yo,
Rosalía. Por fin recuperaba mi lugar en la casa. No solo en la cocina. En la vida de mi hijo. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que Mónica salió con su maleta y cerró la puerta detrás de ella. Y sí. La casa cambió. Pero quien más cambió, fue mi hijo. Al principio, Andrés caminaba despacio, como si cada rincón le recordara algo doloroso. Cada taza, cada silla, cada cajón. El silencio lo acompañaba como una sombra. Y yo. Yo solo estaba allí. Haciendo lo que siempre hice, preparar café, escuchar, dar espacio cuando él pedía silencio, y palabras cuando me las pedía. Durante semanas, recibimos algunos mensajes de Mónica. Primero largos, llenos de súplicas. Después cortos, llenos de rabia. Luego silencios. Y finalmente, nada. Andrés no respondió a ninguno. No por orgullo. Sino porque, por primera vez en años, entendió que amar no es tolerar lo intolerable. Ni justificar lo injustificable. Él siguió yendo a terapia. Y un día, mientras yo regaba las plantas del patio, él salió con un papel en la mano. Mamá, me dijo, quiero que leas esto. Era una carta. Su carta. Una decisión escrita con calma, con dolor. Pero también con una fuerza que no le conocía desde que era joven. Había decidido pedir el divorcio. No desde la rabia. Ni desde la venganza. Sino desde la claridad. Sé que no puedo construir una vida sobre la mentira, escribió. Y sé que no puedo pedirte que te alejes de tu propia casa para sostener un matrimonio que se olvidó del respeto. Lo abracé. Y cuando él lloró en mi hombro, comprendí la verdad. De todo lo que Mónica nos quitó. Lo único que no pudo destruir fue el amor entre madre e hijo. ¿Por qué ese amor? Ese sí estaba hecho de verdad. Con el tiempo, las cosas volvieron a su ritmo. Un ritmo nuevo. Un ritmo limpio. La cocina volvió a ser mi refugio. La mesa volvió a llenarse de pan casero y risas. La nevera, bueno, ya no tenía etiquetas ni cuadernos. Solo comida compartida con cariño. A veces, en las tardes, Andrés se sienta conmigo a preparar empanadas. Le gusta cortarlas de manera imperfecta, igual que cuando era niño. Y yo le dejo, porque en esas imperfecciones hay algo hermoso. La vida que estamos reconstruyendo juntos. ¿Y Mónica? Supe, por una prima lejana, que volvió a vivir con su madre. Que intentó justificar lo que pasó. Que dijo que yo la odiaba, que Andrés la abandonó, que todos fuimos injustos. Pero las mentiras no se sostienen mucho tiempo cuando ya no tienen a quien aplastar. Un día, meses después, recibí una carta suya. Solo decía 4 líneas. Perdón. No por lo que hice, sino por lo que te hice sentir. Espero que algún día me entiendas. O que no me recuerdes con rabia. No la respondí. No porque guardara odio. Sino porque entendí que unas heridas solo pueden cerrarse cuando uno deja de tocarlas. Y yo ya no quería tocar ese dolor. Hoy, cuando entro a la cocina por las mañanas y preparo el café, siento algo distinto. Paz. No la paz perfecta, de cuento de hadas. Sino la paz real, la que se gana a base de límites, de verdad, de conversaciones difíciles y de amor sincero. A veces, Andrés me abraza por detrás mientras cocino y me dice: Mamá, gracias por quedarte. Gracias por no rendirte. Gracias por no dejarme perderme. Y yo le respondo: gracias por volver a verme. Porque durante un tiempo, su mirada estuvo nublada por las dudas que otra persona sembró. Pero ahora él ve. Ve con claridad. Ve con madurez. Ve con amor.
Y yo, Rosalía, la suegra que fue llamada ladrona. La mujer que fue vigilada, humillada y acusada. Hoy soy simplemente lo que siempre fui. Una madre que ama a su hijo. Y una mujer que recuperó su casa, su lugar y su dignidad. Y cuando sirvo la mesa, una mesa sin reglas absurdas, sin miedo, sin acusaciones. Siento que cada plato es un símbolo. De que a veces la vida nos arrincona. Para que aprendamos a defendernos. De que a veces la mentira grita. Pero la verdad siempre llega. Y de que, aunque algunos intenten destruirnos con palabras, la paz vuelve. La luz vuelve. La verdad vuelve. Siempre. Porque la verdad no necesita gritar para ser escuchada.